Buenos días, amigos, amigas de Munay TV. Les saluda Patricio Proaño, responsable de este espacio, Informalmente Con. Y en esta ocasión, con un otavaleño de nacimiento y de corazón, el licenciado Jorge Valdospinos Rubio, una persona muy conocida, pues desempeñó las funciones de legislador por la Izquierda Democrática, fue subsecretario de Gobierno en la época de Rodrigo Borja y por varios años, vocal del entonces Tribunal Supremo Electoral. Jorge, una satisfacción compartir con usted este espacio. Gracias, Patricio, por la invitación en este ambiente tan otavaleño, en una plaza que es un símbolo para nuestra ciudad y además es mi barrio, muy querido, el barrio San Sebastián, así que me siento muy gustoso de estar aquí compartiendo con usted. Bien, a ver, primero tenemos 30 minutos, esperemos que que el tiempo se quede a dormir aquí, pero pasan volando. La política la ha concebido usted desde qué óptica y la fidelidad partidista. Sí, Patricio, ese ha sido el norte de mi actividad política. Primero, yo soy formador de la Izquierda Democrática, fundé la Izquierda Democrática encabezados por ese gran líder lleno de quilates intelectuales y morales que es el doctor Rodrigo Borja. Inicié muy joven, hace 48 años ya, fundando el partido. Gracias al Partido Izquierda Democrática he sido casi toda mi vida. Por eso tengo una enorme gratitud y la mejor forma de pagar a la Izquierda Democrática es con mi lealtad. Hoy estoy ya casi retirado de la actividad política, es necesario dar paso a los jóvenes. El único espacio que tengo yo dentro de la Izquierda Democrática, pues soy miembro de la Comisión Política a nivel nacional. Es un gran honor ser miembro de esa Comisión Política donde están exdirectores, el doctor Rodrigo Borja, Andrés Vallejo, Guillermo Landázuri, y el único que no es director soy yo, así que es un honor estar ahí compartiendo y seguir aprendiendo de gente tan versada en materia política y sobre todo de la realidad nacional. Vamos a tratar de tocar espacios referentes a la política, por supuesto, que atañen al país, a la provincia y, por supuesto, a nuestro cantón, a nuestra ciudad. Comencemos por lo macro. Están destapándose cada día más, yo no diría escándalos nomás, sino hechos. Esta denuncia última de parte del Consejo de la Judicatura Transitorio respecto de sobreprecios escandalosos en la construcción de casas judiciales. ¿Cuál es el criterio de usted al respecto? Bueno, Patricio, el ambiente político que se vive es realmente diferente al que vivimos hace 10 años. Yo debo rescatar la labor, la gestión del presidente Lenín Moreno, que si no hubiera sido por la decisión política de él, creo que a lo mejor seguíamos en las mismas circunstancias de la década anterior. Usted recordará, Patricio, que sobre todo las personas que estuvieron con el candidato Lasso, el mayor argumento era de que iba a haber un continuismo con la presencia de Lenín Moreno, a quien conozco muy de cerca, puedo dar fe de su gran honestidad y de su gran capacidad de servicio, pero llegó Lenín Moreno y las cosas fueron diferentes. Él es el que ha transformado prácticamente el país, ahora vivimos y no podemos desconocer un aire de libertad, respiramos otro oxígeno lleno. Usted mismo como periodista debe darse cuenta que existe plena libertad, que es lo más valioso que debemos tener. Hay un consejo transitorio que preside ese gran hombre, doctor Julio César Trujillo, que tampoco debemos desconocer, fue nombrado por Lenín Moreno, por la decisión política de él. Y el doctor Trujillo ha tenido una gran virtud, nos ha hecho rejuvenecer a los viejos, que
En la época, en la década pasada, los viejos éramos prácticamente unos parias. Ahora los viejos hemos rescatado nuestra dignidad y sobre todo nuestra posibilidad de seguir sirviendo al país. Yo creo que la experiencia no se adquiere ni en el colegio ni en la universidad, sino en la vida, en el convivir diario. Así que creo que vivimos una nueva etapa y destapando sobre todo tanto acto de corrupción, que es escandaloso lo que está sucediendo en el país, donde usted, como decían antiguamente, donde usted mete el dedo sale pus, y realmente lo que ha pasado es terriblemente grave para el país. Seguimos descubriendo actos de corrupción a todo nivel. Lo que ha sucedido en el Congreso Nacional, que los diputados cobraban diezmos a los empleados, es algo espantoso. Estaba previsto tocar este tema. Claro que, vergonzoso. Claro que era Vox Populi de lo que sucedía. Aquí en Otavalo mismo se escuchaba que había cobros a los empleados que han entrado. Pobre gente que por la necesidad de un cargo tengan que estar aportando un diezmo, un impuesto, y callar porque no les quedaba más. Ventajosamente esto se ha destapado y ojalá hayan personas que sigan denunciando estos actos para que eso no vuelva a suceder. Gente que supuestamente son nuestros representantes que van a hacernos caer de la vergüenza en el Congreso Nacional. ¿Usted es optimista respecto de que va a pasar algo con, ya que toque este tema del diezmo, de las contribuciones voluntarias, como quiera que se les llame? Eso es perjudicar a cientos o miles de familias ecuatorianas, quitarle la plata del bolsillo para mi beneficio, hacerme pagar cuentas. En fin, ¿va a pasar algo o va a quedar en nada? Allí sí, solamente un escándalo mediático y a esperar el siguiente. Ojalá pase algo, Patricio, y esto tiene que ver mucho con la voluntad política del mismo Congreso Nacional, que no haya ese mal llamado espíritu de cuerpo, sino que sean las autoridades del Congreso, la presidenta del Congreso, que encabece esta depuración de la política y en el Congreso Nacional. El Congreso siempre ha estado en el vaivén de la política, pero usted recordará, Patricio, también hemos tenido representantes de altísimo nivel, en diferentes ideologías, hay que olvidarse las ideologías, pero en todos los sectores políticos ha habido gente muy representativa, gente que nos ha dado cátedra hasta en el aspecto político, en oratoria, en capacidad. Así que ojalá se descubra. El problema, lo que sucede es, Patricio, que con tanto escándalo, cada semana el escándalo que viene tapa el de atrás y la gente se va olvidando de esto. Ojalá, creo que está por medio en los próximos días ya irse renovando los órganos de justicia. Ojalá vaya gente independiente que no pertenezca a ningún sector político. En este país todos nos conocemos, todos sabemos quiénes son honrados, quiénes tienen su trayectoria limpia. Así que ojalá vaya gente que esté a la altura de las circunstancias en estos momentos duros del país, en el aspecto sobre todo moral, y vayan a hacer justicia con qué es lo que necesita este país, ¿no? Me parece que fue ese gran pensador francés, Montesquieu, quien defendía pues la división de poderes, y la división de poderes implicaba, y así tiene que ser, automáticamente la independencia de funciones, que no haya relación ninguna, la más mínima, entre ellas, capaz de que el Ejecutivo desempeñe su función, el Legislativo y el Judicial. ¿Ha ocurrido eso? No, ese es el problema y por eso la corrupción, Patricio. La división de poderes tan necesaria en el convivir democrático y tan necesaria para un gobierno que quiere salir bien. Porque el problema del anterior gobierno es que captó todos los poderes. Justicia, Congreso Nacional, Corte Constitucional, el Poder Ejecutivo. Y así es imposible que haya control político, que haya una fiscalización que necesita un gobierno. La Contraloría también, vea cómo salió el Contralor anterior, que el que hacía juez de cuentas, el que tenía la obligación de controlar los fondos públicos, también salió por actos de corrupción. Entonces es el problema del anterior gobierno, que captó todos los poderes y ahí realmente ya no había control tan necesario para un buen gobierno y para un buen convivir democrático. Estamos con el licenciado Jorge Valdospino Rubio.
Había indicado en la presentación que por varios años Jorge fue vocal del Tribunal Supremo Electoral y pues se hablaba de la troncha donde los partidos pactaban y captaban el poder electoral, porque realmente era un poder. ¿Y cuál es la diferencia con la conformación de lo que luego se llamó el Consejo Nacional Electoral? Patricio, en ese tiempo los partidos políticos mandaban su terna para que sean elegidos por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, nos gusta o no nos gusta, la representación del pueblo. El Congreso es el reflejo de lo que sucede en el país. Y ellos nombraban en base a esas ternas 7 representantes de los partidos políticos más votados. Después de eso se cambió por la consulta popular. Se determinó que sean 5 los vocales del Consejo Nacional Electoral ahora, y realmente lo que sucedió es que los 5 eran representantes del mismo sector, del mismo gobierno. Entonces ya no había esa auditoría que se hacía dentro del Tribunal Se Supremo controlaban Electoral. entre ustedes. Exactamente. Había un control mutuo porque había diferentes intereses, cada uno defendía a su partido político y eso a la final daba buenos resultados. Yo no recuerdo que haya habido ningún escándalo mayor en la época que se conformó así el Tribunal Supremo Electoral. Casos de hechos aislados que siempre se dan. Pero después lo que sucedió fue tremendo. El Consejo Nacional Electoral era una dependencia de la Presidencia de la República y realmente se perdió toda la credibilidad en el aspecto electoral, en el control del gasto electoral. Así que ahora creo que se piensa volver a lo mismo. Ahora creo que va a haber representantes de diferentes sectores, no solo políticos, sino ciudadanos, y confiamos con este consejo transitorio que preside el doctor Trujillo, haya gente que veo que están de candidatos, hay gente buena, ahí veo gente muy importante que sabe de materia electoral, ojalá sean electos, ¿no? Que es lo importante. Habían pues rumores y luego hay unas declaraciones de Mangas que confirmarían que algún asidero tenían esos rumores. Pues no solamente que se cayó el sistema, hablo de las últimas elecciones y por mucho tiempo, sino una declaración tajante, y Mangas fue hombre de confianza del actual mandatario, del actual presidente. No ganamos las elecciones. Mira, Patricio, eso me parece también un asusto. Yo creo que el actual presidente de la República ganó muy bien las elecciones. El señor candidato Lasso hizo abrir un montón de urnas y no pasó nada. El presidente electo, eso ya hay que olvidarse, para mí no hubo ningún fraude. Es muy difícil que en la actualidad con los medios electrónicos, con tanto avanzados los sistemas, haya fraude electoral. De todas maneras, yo creo que el presidente de la República fue bien electo. Lo que hubo más bien es excesos en el gasto electoral y una serie de cosas que realmente no daban la imagen de que había independencia en la función electoral. Así que ojalá mejoremos los próximos consejos electorales, porque mucho depende de las gentes. Hay buenas leyes, hay buenas normativas para el funcionamiento de las instituciones. Ahí lo que falta es poner gente honesta en todas las instancias. Yo aspiro que al Tribunal Supremo Electoral vaya gente con buenos modales, con buenos quilates de honorabilidad. El voto en el país debe ser obligatorio, Jorge. Usted tiene una vasta experiencia en esto. Yo siempre he sostenido un criterio personal, que para que mejore la calidad de la democracia, el voto no debe ser obligatorio. En otros países hay buenas elecciones porque el voto no es obligatorio. Si no salen a votar los que realmente desean, los que realmente tienen conciencia de lo que van a hacer. Claro que también la otra parte es que a veces el abstencionismo es muy alto y que no existe mayor representatividad, pero en países como Estados Unidos, por ejemplo, donde el voto no es obligatorio, Colombia mismo, aquí muy cerca, realmente ha habido buenos representantes, buenos presidentes, así que yo siempre he sostenido que el voto no debe ser obligatorio. Bien, pues hay un temita más a nivel nacional, de los tantos que pudiéramos y deberíamos tocar, pero el tiempo pues no nos permite. ¿Cuán importante es judicializar
a quienes están involucrados en actos de corrupción, y creo que así debe ser. Cuán importante es seguir la ruta del dinero. Eso de la ruta del dinero es muy complejo, Patricio. Sé que existen instituciones que se dedican a esto y que cuestan muchísimo. Ojalá se les haga devolver el dinero a tanto corrupto que ha hecho tanto daño al país. Pero creo que se debe seguir con esta campaña de moralización. Vean, no todo es malo en este país, también hay cosas buenas. Por ejemplo, ¿Queda lugar para el optimismo? yo creo que sí, o sea, hay que tener optimismo. Por ejemplo, la presencia de un Contralor General del Estado que se ha portado muy bien, que a propósito tiene raíces otavaleñas, pero ha sido un hombre muy valiente y que en tan poco tiempo ha descubierto una serie de irregularidades, inmoralidades y que ha puesto en su sitio a tanto corrupto. También la participación del Consejo de Participación Ciudadana que preside el doctor Trujillo, una de las cosas buenas que están sucediendo. El Consejo de la Judicatura lastimosamente tuvo problemas, divisiones entre ellos, pero ahí hubieron dos representantes, que es el doctor Albán y la doctora Porras, que actuaron bien, me parece, a mí que estuvieron a la altura de las circunstancias. Entonces vemos que van creciendo las instituciones. Ya mismo viene el nombramiento de la Corte Constitucional. Ahí veo que hay nombres valiosísimos. Ojalá vayan esas personas que a mí me han mencionado, que son realmente con una trayectoria muy importante y que saben de la materia constitucionalistas. Me decían que a lo mejor preside ese Tribunal Electoral el doctor Hernán Salgado, un hombre... Imbabureño, ¿no? No sé si sea imbabureño, pero él fue miembro de la Corte Me Interamericana. confundí con Hernán Rivadeneira. No. Hernán Salgado, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una persona ya mayor. Eso digo es lo importante que ha hecho el doctor Trujillo, rescatar a los hombres de experiencia con trayectoria limpia, como habían antes, ¿no? Es otro de los problemas también que suceden en la actual democracia, Patricio, que los jóvenes, por tanto acto de corrupción, por tanta inmoralidad que existe en la política, no quieren participar en la política. Y eso es malo, porque hay jóvenes preparados y el rato que dejan de participar, dejan el espacio para que vengan aventureros. Jorge, quienes han ejercido, no todos, porque eso sería una herejía afirmar, han denigrado a la política, al concepto de política. Y los jóvenes conceptúan, yo soy maestro de juventudes en servicio activo, y porque trabajo en la Universidad de Otavalo. Claro, yo soy Patricio. Y de política la gran mayoría no quiere saber porque automáticamente es un sinónimo de corrupción. Yo les manifiesto que no, pero hay una apatía precisamente por estos malos ejemplos. Vea, Patricio, pero también hay un problema y eso se debe a la prensa. A todos meten en el mismo saco. Es una injusticia. Los políticos, todos somos ladrones, no hay uno que se salve. Y eso no es así. También hay gente buena en la política, como hay en otras actividades, como en el periodismo también hay buenos y hay malos, hay malos y corruptos, en la empresa privada también hay lo mismo. Entonces no es justo que todos metan en el mismo saco. Todos los presidentes de la República no valen. Al doctor Borja le comparan con Abdalá Bucaram, no es justo, pues. El doctor Borja fue un gran presidente, honrado, que estuvo a la altura de las circunstancias y que ha sido un ejemplo de buen presidente, un hombre de grandes virtudes ciudadanas, como ha habido otros presidentes de otras ideologías. Entonces no es bueno meter a todos en el mismo saco, eso debe diferenciar los jóvenes y en lugar de ver los toros de lejos, de ponerse en la contrabarrera, mojarse el poncho, entrar a todos los partidos políticos donde existe una gama de ideologías para que asuman las responsabilidades. Vea usted, Jorge, ¿no? Los malos ejemplos, las consecuencias que producen, y uno de ellos es la generalización. Coincido que definitivamente es una injusticia. Estamos no sé si a portas, no sé si contrarreloj, pero el 21 de noviembre, el 22 de noviembre, se abren ya las inscripciones de las candidaturas para el nuevo proceso electoral. Son seccionales y se eligen alcaldes, concejales y juntas parroquiales. ¿Cómo mira usted el panorama a nivel provincial? Vea, Patricio, partamos de una cosa. A mí me parece que hay una reforma muy importante en lo cuanto se refiere a las elecciones, en que estas elecciones a nivel seccional se hacen como debían hacerse siempre,
o sea, no ligadas a las candidaturas presidenciales. Esto es bueno porque el candidato presidencial siempre arrastra. Y ahí se nombraba horrores. Y llegaba a lo mejor solamente porque pertenecían a un buen candidato presidencial. Así es, no por méritos propios, y hay que decirlo. Pues. Así es. Entonces esto es importante lo que ejemplos se ha hecho. sobran. Esto es lo importante lo que se han hecho, que en medio periodo se nombre a alcaldes, a prefectos, porque la ciudadanía va a tener mejor concepción de a quién va a nombrar y no por el arrastre. Bueno, las elecciones están ahí, veo que el panorama, recién están calentando los motores para ver cómo se perfila, veo que hay la posibilidad de algunas reelecciones, candidatos fuertes, nuevos que van apareciendo. En fin, Patricio, todavía creo que falta no mucho tampoco, unos pocos días para ver cómo se clarifica el panorama. A ver, el mes de septiembre está prácticamente terminado. Sí. Quedaría un mes y algo más. Ya en octubre estarán claras las candidaturas. Así es. Yo le decía a nivel provincial, y cuando digo eso, pues claro, me encantaría que haga un análisis desde su experiencia respecto de lo que puede pasar en las alcaldías de Ibarra, obviamente de Otavalo, de Cotacachi, de Antonio Ante, en fin, de nuestros cantones imbabureños y de la prefectura provincial. Yo le veo ya están dándose nombres. Y usted, hombre acucioso como es, no estará exento del conocimiento de estas cosas. Vea, Patricio, lo que yo sé, yo no he estado participando, le digo, por diferentes causas. Primero, porque no estoy viviendo aquí, estoy trabajando, asumí algunas responsabilidades y realmente he estado alejado y no sé cómo ha estado manejando la izquierda democrática estos manejos políticos. Lo que sé es que ya se ha firmado algún acuerdo con el partido Avanza. Me parece bien porque más o menos encajamos en la misma ideología, la misma tendencia. No es que las ideologías han muerto, yo creo que están vigentes. La ideología no es más que la forma como uno mira el mundo, como uno mira las cosas. Entonces creo que por ahí está la izquierda democrática. Yo lo que le veo es que es muy difícil vencer a un candidato que está en funciones. Es muy complicado. Siempre el candidato que está en funciones tiene mayores posibilidades, maneja la maquinaria municipal o del gobierno seccional que sea, está haciendo obras. Entonces, para ingresar un nuevo a competir es muy complejo, muy difícil, salvo que puedan presentarse excepciones o que En buen romance, usted está manifestando que Pablo Jurado, en su calidad de prefecto, pudiera ser reelecto, y en el caso de Otavalo pudiera ser reelecto el abogado Gustavo Pareja y en Ibarra Álvaro Castillo. ¿Así debo entender? Así me parece que son muy fuertes candidatos para la reelección. No conozco que otros candidatos fuertes puedan competir, así que yo le veo, por la estructura mismo y la concepción de lo que son los gobiernos seccionales y la posibilidad que tienen de asentarse más ante la ciudadanía, yo les veo con buenas perspectivas de ser reelectos. Según esa reflexión suya, pues en Antonio Ante, el alcalde Pozo, entiendo que va a la reelección también. No sé si tenga, porque a pesar de tener la maquinaria municipal, etcétera, etcétera, las mismas posibilidades que tiene el prefecto, por ejemplo. Claro, el prefecto le veo que ha hecho una buena gestión, una buena labor. Entonces le veo con realmente posibilidades de ser reelecto. A pesar que en política usted sabe, nada está escrito, está dicho. Pueden haber sorpresas, entonces, pero por ahí le veo. De Atuntac realmente no conozco mucho la realidad. Atuntac es una linda ciudad, ni de su tierra Cotacachi no estoy muy enterado, pero solo voy a pasearme por allá, esa bella ciudad, pero realmente de esas dos ciudades no tengo. Pero viendo desde afuera veo que en Otavalo existe la posibilidad de la reelección, salvo, reitero, que existan candidatos fuertes que puedan hacer una buena campaña. La campaña está por iniciar, hay algunos que son buenos campañeros y también depende de eso. Se han adelantado ya, pensaría yo, porque pues no, desde la percepción de muchos ciudadanos hay obras que son clientelares, que están allí construyéndose, contratándose, etcétera, etcétera. Puedo asumir, y esta pregunta le formulo con el mayor respeto, Jorge, que en vista de que
Izquierda Democrática, partido al cual usted pertenece, se alió. Esto lo confirmó el doctor Antonio Pozo Salgado hace 15 días en mi radio, en Radio Armonía. Firmó un acuerdo político con Fuerza Ciudadana del abogado Gustavo Pareja. Entonces, y ustedes, la Izquierda Democrática, firmaron un acuerdo también hace pocos días con Avanza. Entonces, es lógico deducir que ustedes estén luego respaldando la candidatura del actual alcalde acá en Otavalo. Vea, Patricio, su amigo Marcelo Puente me contó en términos muy generales que ha firmado este acuerdo, pero yo no conozco realmente en qué consiste el acuerdo. Y es a nivel nacional. No en ciertas provincias. Yo creo que Avanza solamente existe en Imbabura, no creo que a nivel nacional tenga mayor representatividad, pero realmente no conozco cuáles son a qué acuerdo se ha llegado en cada cantón o si tendrá libertad cada partido en lanzar su propio candidato. Realmente, ¿para qué le hago ese comentario? Porque realmente no sé, no tengo idea de lo que sucede en cada cantón. Así que yo les recomiendo que a su buen amigo, después del café que toma los días martes, creo que es. Ahora son los miércoles. Le invita a Marcelo Puente y él le dará los detalles, pero realmente no sé mayores detalles de las cosas ya específicas a las que se han llegado al acuerdo. Muy bien, con el licenciado Jorge Valdospinos Rubio, el ex alcalde Mario Conejo Maldonado, pareciera ser, todo indica a Helio, todo apunta a Helio, correrá para la alcaldía de Otavalo, es decir, una reelección más. ¿No le da entonces usted posibilidades? Hay otro candidato, es Iván Endara, hay varios nombres, Raúl Amaguaña, Ercilia Castañeda por Pachacuti, Marco Torres por Unión Popular, etcétera. Algunos candidatos les niegan posibilidades a ellos. No, en política nada está negado ni nada está dicho, Patricio. Lo que yo le digo que en términos generales, no solo en Imbabura, sino en términos generales en todo el país, vencer a un funcionario que está en actividad es muy complejo, muy difícil. Yo por eso siempre... Pero también hay ejemplos, Jorge, perdóneme que le interrumpa, de lo contrario, Barrera perdió. Así es. Estando en funciones. Por diferentes razones, ¿no? Pero le digo que por eso yo soy partidario de que no haya reelecciones, sino que sea solamente un periodo. Ahora es 2 ventajosamente, porque hay alcaldes que han durado décadas, en la costa sobre todo. Eso de no reelección, que es una cosa intrínseca con una buena democracia, posibilita que asomen nuevas figuras, nuevos talentos, se refresque la política. Yo mismo soy partidario de que en la provincia debe haber ya un recambio generacional, que vengan nuevos hombres, nuevas figuras a refrescar la política, que sí es necesario en democracia. Es un tema realmente interesante. La reelección, yo digo en casos excepcionales, mi punto de vista personal, ha dado resultado como en Guayaquil. Más allá de mi filiación política, creemos que Nebot ha hecho una alcaldía bastante exitosa y reconocida a nivel de Latinoamérica. Pero en otros casos se ha dado lugar precisamente a hechos de corrupción, gente que ha vivido de la política. Entonces, yo creo una reelección y se acabó. Sí, Patricio, eso es una de las cosas buenas que se aprobó. La reelección es dañina en términos generales. El problema aquí en este país también, no solo en los gobiernos seccionales, Patricio, sino a nivel nacional, es que cada periodo, cada nuevo dignatario quiere refundar este país y eso es malo. No se recoge las cosas buenas del anterior, no se sigue un programa, como ha sucedido en Quito. Vea, ahí hay desde que salió Paco Moncayo hubo un programa del siglo XXI, no sé cómo se llamaba. Vino Barrera y todo dejó a un lado y nada se siguió lo bueno. Entonces eso es malo. Lo mismo aquí debe haber siempre unas cosas que nos una a todos los otavaleños, por ejemplo el aseo, ciertas cosas que no tienen inclusive ni ideología, pero cualquiera que venga debe continuar con lo bueno y debe dejar a un lado lo malo. Eso no significa continuismo, sino continuidades, que es muy diferente. O sea, es el defecto de nuestro país, querer refundar cada dignatario que viene al país.
o la ciudad o la provincia, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en Guayaquil, que ha habido continuidad desde la época de Febres Cordero, vino y ha sido buen alcalde. Después de unas alcaldías, unas administraciones horrorosas realmente, ¿no? Me gusta este tema de la reelección. Personalmente creo que una persona que fue electa, digamos, un periodo para concejal y otro periodo para diputado o para cualquier otra dignidad de elección popular, hasta allí debe llegar. Y señores, vayan y trabajen. Pero la ley actual también permite, soy 2 veces prefecto, soy 2 veces alcalde, soy 2 veces diputado, es decir, toda la vida viviendo de la función pública. Yo creo que 2 periodos, no precisamente de la misma dignidad, sería suficiente. Entiendo que estoy soñando y eso no va a ocurrir nunca. Con su sueño, Patricio. No, pero esa es la verdad. Sí, o sea, no se puede vivir de la política, pues hay que estar en funciones sirviendo a la ciudad, porque la política es servicio. El que no le concibe como servicio está muy mal, no debe estar en la política. Como decía este gran presidente que tuvo el Uruguay, Mujica, el que quiere dinero que no se dedica a la política, sino que se haga empresario. La política debe ser para servir, no para enriquecerse. Y eso en términos generales a todos los políticos, porque hay gente que vive de la política. Si usted ve, alguien decía que si la Contraloría entrara con fuerza a los gobiernos seccionales, encontraría culebras y alacranes, ¿no? Porque realmente, y en todos los niveles políticos, han entrado pobres y han salido millonarios. Si todos nos conocemos aquí, Patricio, en la provincia, en el país, cómo vivían y cómo viven ahora. Así que ojalá en ese sentido también mejore las condiciones de nuestro país. El pueblo llano se pregunta, tenemos 3 minutos. A ver, aquí en los pueblos pequeños nos conocemos todos y en todas partes, ¿no? En todas partes. La condición económica. El señor fue profesor y toda la vida, ahora está de político y tenía su modesta casita, no un modesto vehículo. Luego de la función pública, tremendas mansiones y eso se puede palpar. Y caramba, la gente se pregunta cuán difícil es pues hacer una auditoría. Está a nombres de otras personas, en fin, pues cuán difícil para el pueblo llano. Se pregunta cuán difícil resulta pues comparar lo que tenía antes, lo que gana ahora, y con eso amasó, construyó unas tremendas casas, en fin, y eso no hay. Así es. Comparar lo que tenía y lo que tiene. Es que no hay fiscalización, y eso compete también a los concejales, que es un órgano fiscalizador y legislador. Los concejales tienen también esa facultad. Y ese a todo nivel, ¿no? A todo nivel, en la asamblea también. En el Congreso, desde mi época mismo, decía que iban algunos en flota imbabura al Congreso y regresaban en grandes Mercedes-Benz. No hay derecho que la política sirva para eso, por eso a todo nivel la gente desprecia, odia a los políticos. Yo he visto últimas encuestas de todos los partidos políticos, nadie se libra. Y es precisamente por la actitud de los políticos que no entran a servir, a trabajar honestamente, que se aprovechan de los bienes de cada organismo y van a enriquecerse, y eso no es justo. No debe ser así la política. Muy grato haber conversado, haber compartido estos minutos con el licenciado Jorge Valdospinos Rubio. Suscríbase a Munay TV. Gracias, Jorge. A usted, Patricio. Un gusto haber estado con usted. Un gran amigo.